La habitación estaba más fría de lo que esperaba, y las paredes me apretaban como si hubieran sido construidas para guardar secretos. Me senté en una mesa de acero, con el cuello del uniforme demasiado apretado contra mi garganta. Mientras dos agentes federales me miraban con esa expresión vacía que no delataba nada, uno de ellos deslizó una foto por la mesa. La superficie brillante reflejó la intensa luz, y mi corazón dio un vuelco al ver su rostro. Era mi madre, Veronica Hale, vestida con uno de sus trajes a medida, paralizada a medio paso, como si la cámara le hubiera robado un fragmento de su actuación. Para los agentes era una prueba. Para mí era un rostro que había pasado toda la vida persiguiendo y evitando. Mis manos permanecieron inmóviles, mi respiración regular, pero por dentro sentía el peso del momento como un ancla. El silencio en la habitación se hizo más denso, interrumpido solo por el tenue zumbido de las luces fluorescentes. Casi podía oír mi pulso en los oídos, y por un instante me pregunté si ellos también lo oirían. Las paredes no tenían ventanas ni aire, solo la asfixiante sensación de que nada bueno saldría de allí. Sentado allí, con la imagen de mi madre mirándome desde la mesa, comprendí que esta no era una investigación cualquiera. Fue personal, brutal e ineludible. Mi mente se deslizó de vuelta a esa mañana, al momento en que todo había comenzado con una sola notificación en mi teléfono. Un simple mensaje de cumpleaños que se suponía que no significaba nada. Ahí fue donde comenzó esta cadena de acontecimientos y me llevó directamente a esta habitación. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El zumbido de la base se atenuó de fondo mientras revisaba los informes de la noche anterior. Mi teléfono vibró con una nueva notificación y miré hacia abajo esperando otra alerta del sistema. En cambio, vi un depósito de mi madre. $500 transferidos sin problemas a mi cuenta con una nota adjunta que decía: «Feliz cumpleaños, Claire. Compra algo que te haga sonreír. Con cariño, mamá». Me quedé mirando el mensaje más tiempo del debido, con las comisuras de los labios torciéndose en algo que no era exactamente una sonrisa. Parecía menos amor y más teatro. Otra actuación de Veronica Hale, que nunca perdía la oportunidad de crearse una imagen de madre cariñosa. Siempre se le habían dado mejor los gestos que la sustancia, las grandes escenas que a otros les parecían bien, pero que sonaban huecas cuando eras el público de una sola. El dinero en sí no era nada, solo lo suficiente para demostrar que le importaba, pero no lo suficiente como para significar un sacrificio. Casi podía oír su voz ensayando la historia que podría contarle a alguien más tarde, cómo había enviado a su hija de uniforme un regalo de cumpleaños. Qué considerado sonó al contarlo en una mesa llena de donantes. Para mí, era una tradición vacía, otro detalle refinado en su guión de maternidad. Más tarde, me senté en la oficina del almirante Harris durante una entrevista de rutina. Me preguntó si tenía planes para la noche y me encogí de hombros, intentando restarle importancia a la pregunta con humor. «Lo de siempre, señor. Mi mamá me envió un pequeño detalle, suficiente para recordarme que sabe qué día en la isla». Levanté mi teléfono con la transferencia abierta, esperando que el almirante se riera entre dientes por mi tono seco. En cambio, su expresión cambió de una manera que nunca antes le había visto. Entrecerró los ojos al acercarse a la pantalla, y su media sonrisa fácil se desvaneció sin dejar rastro. No hizo ningún comentario sobre la nota ni la cantidad, solo sobre las cifras que aparecían debajo. «Claire», dijo en voz baja, «¿de dónde salió eso?». Por un instante pensé que bromeaba, pero el silencio que siguió dejó claro que no. El aire en la habitación se densificó y sentí una opresión en el pecho al mirarlo. Nunca había visto al almirante perder la compostura. Pero en ese momento, cada músculo de su rostro se concentró en algo controlado y urgente. Me miró directamente a los ojos, su tono cortando el silencio como el acero. «Esta cuenta está marcada. Debe reportar esto de inmediato». El peso de sus palabras me hundió,
Y por primera vez ese día, el regalo ya no me pareció un gesto vacío. Sentí que era el comienzo de algo para lo que no estaba preparada. Una tormenta que se avecinaba sin escapatoria. En casa de mi madre, las cenas nunca eran realmente familiares. La larga mesa de roble estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal, pero el aire parecía más un escenario que un hogar. Veronica Hale sabía cómo crear un espacio para ella y cada comida se convertía en una actuación donde ella era la estrella y todos los demás desempeñaban papeles secundarios. Llenó el espacio con su risa, sus historias cuidadosamente escogidas y ese encanto que hacía que los desconocidos se acercaran. Sin embargo, bajo la chispa había un toque de distinción. Si yo, su hija uniformada, estaba en la sala, me convertía en un elemento de su narrativa, un recordatorio para sus invitados de lo mucho más brillante que podría haber sido el escenario si hubiera estado a la altura de sus expectativas. Sus palabras resumaban lástima disfrazada de cariño. Les decía a sus invitados lo inteligente que era, y luego convertía el elogio en una pulla sobre el potencial desperdiciado tras un escritorio en alguna oficina gubernamental. Siempre lo oía lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera, y me dedicaba sonrisas educadas mientras yo permanecía quieta, fingiendo que sus pullas no daban en el blanco. Mi hermano Ethan rara vez escapaba de su control. Era más tierno, un artista de buen corazón, y ella usaba su dependencia del dinero como una correa. Cuando intentaba defenderme, lo silenciaba con una sonrisa y recordándole sus facturas, dejándolo encorvado y avergonzado. La actuación siempre terminaba igual. Verónica regodeándose en la admiración, Ethan derrotado y yo conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. Lo que los demás veían era elegancia y autoridad. Lo que yo veía era un escenario iluminado por la crueldad, una habitación donde el amor era reemplazado por la imagen y la familia, envenenada por el control. El mundo de Verónica era impecable en apariencia, pero por dentro era tan sofocante como cualquier sala de interrogatorio en la que me hubiera sentado. Dentro de los muros seguros de las instalaciones de inteligencia naval en Norfolk, mi vida no se parecía en nada a la historia que mi madre me contaba. El esquife carecía de ventanas y estaba en silencio, lleno del zumbido constante de los servidores y el brillo de las pantallas que contenían datos que la mayor parte del mundo jamás vería. En ese espacio, yo no era la hija de nadie. Era una oficial a la que se le confiaba información que podía cambiar el equilibrio de la seguridad global. A menudo presidía la mesa de información, mientras oficiales superiores observaban mientras presentaba redes de transacciones financieras vinculadas a actores hostiles en el extranjero. Los mapas y gráficos que tenía detrás parecían redes de caos, pero había pasado años aprendiendo a leerlos, a rastrear hasta el hilo más pequeño hasta su origen. Al terminar mi análisis, siempre se hacía el silencio, no porque dudaran de mí, sino porque comprendían la importancia de lo que acababa de mostrarles. El almirante Harris me miraba a los ojos con expresión firme, lo que me confirmaba que mi voz transmitía autoridad. En esas salas, el rango era importante, pero la claridad y la precisión eran aún más importantes, y yo las cumplía. Cada decisión que tomaba tenía el poder de bloquear las fuentes de financiación, frenar las amenazas y proteger vidas mucho más allá de los muros de la base. Esta era mi realidad, el lugar donde mi trabajo importaba y mi mente era tratada como un arma, no como una debilidad. Mi madre podía tacharme de burócrata, pero en realidad yo era quien extraía información de patrones que nadie más podía ver. El contraste era marcado e innegable. En su mundo, yo era una decepción. En la mía, yo era esencial. Las palabras del almirante Harris cayeron como un peso que no podía apartar de mí. No alzó la voz, pero la orden en su tono no dejaba lugar a dudas. «Claire, tienes que informar de esto ahora». Su mirada me sostuvo con serenidad y firmeza, y en ese silencio comprendí lo que me preguntaba. No solo me decía que siguiera el protocolo, me pedía que presentara a mi madre en un expediente oficial. Quise protestar, decirle que no entendía quién era, pero la verdad ya estaba escrita en su rostro.
Había visto demasiadas crisis empezar con excusas. Demasiados oficiales pierden sus carreras y la confianza de su país por esperar demasiado. Mi entrenamiento me transmitía el mismo mensaje. Los $500 no eran un regalo, eran una amenaza envuelta en cinta. Aún así, sentía una opresión en el pecho que no podía controlar. Ella era Veronica Hale, la madre que me había criado a su sombra. La mujer que me había enseñado a tocar el piano, aunque nunca hubiera escuchado mis canciones, a pesar de toda su crueldad, aún había un hilo que me unía a ella. Cortarlo era como intentar cortar una parte de mí misma. Mi mente oscilaba entre la lucha de soldado y hija, el deber y la sangre. Pensé en el juramento que hice al ser nombrada oficial. Había prometido defender la Constitución para proteger a la nación de enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Ninguna cláusula había eximido a la familia. Ninguna cláusula había excusado al amor. La comprensión me pesaba en el estómago, como si cada palabra de ese juramento hubiera estado esperando este preciso momento para ser puesta a prueba. El almirante Harris no insistió más. Me concedió la dignidad del silencio, confiando en que tomaría la decisión sin presionarme. Esa confianza dolió casi tanto como la decisión. Me recordó que, para él, yo no era una hija a la que se le pedía traicionar a su madre. Era una oficial al borde de una línea que no podía cruzar sin consecuencias. Salí de su oficina con las piernas entumecidas. Cada paso resonaba en el pasillo como si pesara más de lo debido. Mi corazón me imploraba que regresara, que fingiera que nunca le había mostrado la transferencia, que ocultara el secreto y me marchara. Pero mi entrenamiento me mantuvo en pie, guiándome hacia el ala de investigación de la base. Cada paso era deliberado, cada respiración mesurada, como si no pudiera permitirme ni una sola grieta en la máscara que llevaba. Al entrar en la oficina, la habitación olía a café y papel, el tipo de detalles cotidianos que de repente parecían surrealistas ante lo que estaba a punto de hacer. Un oficial detrás del mostrador me miró y me preguntó si necesitaba ayuda. Mi voz salió firme, practicada, sin emoción alguna. Le dije que había recibido una transferencia no solicitada de una entidad vinculada a una investigación en curso. No mencioné el nombre de mi madre. No llamé a su familia. La llamé entidad financiera. Solo un eslabón más en una cadena de sospechas. Mientras el agente comenzaba a escribir, sentí un vacío en el pecho. Las palabras que salían de mi boca no eran las de una hija, sino las de una profesional cuya vida se basaba en protocolos. Fue como construir un muro dentro de mí, ladrillo a ladrillo, para evitar que el pánico se abriera paso. Cada frase que le decía era otra piedra que cerraba la puerta entre mí y la vida que había conocido. Al firmar el informe, mi mano no temblaba, aunque por dentro gritaba todo mi ser. Salí de la oficina con el rostro indescifrable, la postura erguida y el cuerpo como una máscara de serenidad. La hija que llevaba dentro se sentía destrozada, pero la oficial que llevaba dentro seguía intacta. Esa era la decisión que había tomado, la decisión imposible. Y en ese momento comprendí que la integridad siempre tiene un precio, y a veces el precio es la familia. Los agentes del FBI colocaron los archivos frente a mí, página tras página de números y nombres. Al principio parecían registros financieros rutinarios, pero los patrones eran demasiado claros como para ignorarlos. El fondo de caridad de Veronica Hale, el que ella presentaba como patriótico y noble, no era más que una fachada de lavado de dinero para oligarcas extranjeros que intentaban ingresar dinero a Estados Unidos. Los agentes explicaron cómo funcionaba el esquema con un tono casi clínico. Las transacciones se dividían en pequeñas cantidades repartidas en docenas de cuentas para evitar ser detectadas. Amigos, colegas e incluso familiares habían sido utilizados como intermediarios. Yo era uno de ellos. Mi propia cuenta bancaria servía de camuflaje en su operación. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de la verdad. Los $500 que me envió no fueron un acto de bondad, ni siquiera el gesto vacío que yo creía.
Eran negocios. Me había tratado como una herramienta, segura de que nunca me daría cuenta, y demasiado insignificante a sus ojos como para que le importara si lo hacía. Todos los discursos, las cenas glamurosas, la imagen cautelosa de una mujer que lucha por la justicia, todo era una mentira construida sobre la corrupción. No solo me despreciaba, había estado dispuesta a involucrarme en sus crímenes sin dudarlo. La amargura me subió a la garganta mientras la imagen de mi madre, pulida y perfecta, se desmoronaba bajo el peso de la evidencia contundente. En ese momento, yo no era su hija, era su peón. Uno de los agentes deslizó un último documento sobre la mesa y sentí que el aire en la habitación se removía. Era el registro del traslado de esa mañana. Mi nombre y el de Veronica Hale coincidían en la misma línea. El agente explicó que esta cuenta había sido su fantasma, el que nunca pudieron conectar con la actividad doméstica, el supuesto don de mi madre había logrado lo que meses de investigación no lograron. El agente pareció frustrado al principio, luego casi aturdido. «Este es el vínculo que necesitábamos», dijo, con la voz quebrada de su habitual tono monótono. Antes de que pudiera responder, el almirante Harris se inclinó hacia adelante, llenando el espacio con su presencia. Miró a los agentes con firme convicción. Lo que no saben es que la persona que marcó esta cuenta como el núcleo de la red está sentada aquí mismo. Oracle creó el análisis que les dio este mapa. Sus miradas se posaron en mí y, por primera vez, se les desvanecieron las máscaras. La sorpresa se apoderó de sus rostros al comprenderlo. No era solo una hija arrastrada a los crímenes de su madre, era la oficial, cuyos informes habían guiado toda su operación. La voz, tras la señal de llamada que había estado moldeando su estrategia desde el principio. Sostuve su mirada, y el cambio en mi interior se asentó en algo inquebrantable. El dolor de la traición dio paso a una fría claridad, y mi voz salió firme y controlada. Esta transferencia a mi cuenta es una conexión directa entre el fondo y una persona estadounidense. Ahora tienes tu causa probable. En ese momento, ya no era la hija de Veronica Hale. Era la oficial que cerró el caso. El juicio de Veronica Hales avanzó más rápido de lo esperado. La evidencia era demasiado abrumadora para refutarla. La mujer que una vez dominaba las salas con su voz, ahora estaba en un tribunal, despojada de control, condenada a años en una institución federal. Observé la cobertura con una calma distante, como si estuviera presenciando un caso práctico en lugar de la caída de mi madre. Semanas después, llegó una carta a mi oficina, con su letra aún audaz y elegante, exigiendo atención. Lo abrí y encontré páginas llenas de acusaciones y autocompasión. Sus palabras giraban en torno a la traición y la ingratitud. No había disculpas ni reconocimiento de culpa, solo una actuación escrita para un público que ya no tenía. Lo leí una vez, dejé que la amargura me invadiera y luego, sin dudarlo, metí las páginas en la trituradora. La máquina zumbaba mientras destruía la carta pieza por pieza y no sentí la necesidad de guardar ni un fragmento. No fue un cierre como la gente imagina, sino un último acto de control sobre un vínculo que ya se había roto. Ethan eligió su propio camino poco después, cortando los últimos lazos que lo mantenían dependiente de ella. Vino a verme, con los hombros más erguidos y la mirada más clara de lo que jamás había visto. Al abrazarme, su voz era tranquila pero segura. «Estoy orgulloso de ti, Claire», susurró. Y en esa simple declaración encontré el reconocimiento que había buscado toda mi vida. Meses después, me encontraba en la Escuela de Guerra Naval de Newport, ascendida y frente a una sala de nuevos analistas. Detrás de mí, el título de mi conferencia decía «Integridad e inteligencia, un caso práctico». Hablé no como una hija agobiada por la traición, sino como una oficial que había vivido el precio del deber. Al contarles la historia, no sentí vergüenza, solo certeza. La lección era clara. Los principios perduran más que las mentiras, y la integridad, aunque costosa, es la única lealtad que perdura. Al recordar todo, sé que lo más difícil no fue la investigación ni el juicio,
Fue tomar la decisión de anteponer mis principios a mi familia, aceptar que hacer lo correcto significaba alejarme de alguien a quien una vez amé. Esa decisión siempre me acompañará, pero también fue lo que me dio la fuerza para mantenerme firme en quien soy hoy. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido que elegir tus principios por encima de tu familia? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar enfrentando una decisión que te partiera el corazón, pero que exigiera tu integridad? Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios. Esta comunidad valora la honestidad y tu voz cuenta. Quizás tu experiencia ayude a alguien que se encuentre en la misma encrucijada que yo.